días, Enrique. Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Aquí estamos un día más. Dejadme un momento que estoy aquí compartiendo el enlace. Y ya estamos por ahí. Están pasando la caravana de seguridad. El coche cero también dicen que salió. Y nada, en 3-4 minutos tendría que salir ya el primer participante. Hoy tocó madrugar un poco. Vamos a ver qué nos depara la zona. Estamos a 1 kilómetro, kilómetro y medio de meta. Sí, Enrique, eso lo he intentado y en principio querían ponerlo de tierra. No sé cómo será para el año. Pero este año estuvo ahí a punto de hacerse de tierra. Pues el día amenaza con lluvias. Está entre nublado y despejado. Ahora parece que se está cubriendo un poco más el cielo. Y nada, a ver si no llueve mucho. Voy a compartir el enlace por aquí. Ahí te viene el Mercedes por si quieres grabar. Viene, que suena bien. Suena bien, bien. Hay coches que solo se ven en ocasiones. Ya salió el coche. Vamos a ver si la cobertura hoy permite, porque hoy estoy casi solo aquí.
Buenos días, Tino. Pues estoy en el primer tramo, casi llegando a meta. ¿Cuánta gente hay viendo? 18. ¿Salcedo? Jorge, yo subí por hay una carretera que te viene a dar a 600 metros de aquí. Una carretera, si miras en Google Maps, hay una carretera que te da un poquito más arriba de meta. Niebla en Cotobade, joder. ¿Y el rasante? ¿Qué tal está el rasante? ¿Todo esto? ¿De dónde está el coche? ¿De aquí el coche? ¿Dónde paramos el coche? Hasta aquí. Ah, no, porque aquí. Tampoco te ¿Es una coche aquí? Igual viene por aquí. ¿Cuál? Encontramos la suelta. ¿Escucha? Sí, ya está el coche 4. ¿Ya llegó? Ya está. ¿Los todos? Con 4 también. ¿Eh? Joder, pues a ver si no se lía ahí la cosa. A ver si no se lía ahí la cosa, que si no... ¿Quién era? ¿Otro? ¿Eh? ¿Otro? ¿Cuatro? ¿Y cinco? Ya se escucha el coche de Senra por ahí. Francisco se llama. ¿Eh? Francisco. Paco Dorado. Paco y Dorado son los apellidos. No. ¿Dorado? Apellido. Luis no antes de lista de inscritos, ¿no? No. No. ¿Tienes? Si se choca, Estamos en plena naturaleza. A ver qué tal va la imagen, porque veo que ahora en el otro móvil no hay mucha cobertura. Dorado llegó. Déjalo. Yo, de paso. Lo paso. Déjalo pasar. El primero en Dorado. Sí.
Ya tenemos 7 coches en pista. Habrá 8 coches más o menos en pista antes de que llegue el primera meta. Pedazo bote al entrar de nuevo en la carretera, ¿eh? ¿Cómo está? Muy bien. Allí arriba sí que está muy bien. Lo descoloca, ¿eh? Al entrar otra vez en la carretera, cuidado, ¿eh? Puede haber susto. Buenos días, Juan. Pues hoy tocó el despertador a las 6 menos cuarto de la mañana. Hoy tocó una madrugada buena. Estaba antes, estaba contado. Iba a ser un día largo. ¿Qué te viene el otro? Pues viene ese otro. Alberto Mera haciendo chispas. Parece que venía un poco despacio, ¿no? Pues venga, Juan, a ver si hay suerte. No rompas nada y a disfrutar del día. Vemos la gente de Balouco ahí trabajando. No da imagen ya quedó valía Balouco. Sí, claro. Porque a máis fixe chispas, ¿eh? Uf, ¿Te gustó mucho? está un poco mojada, sí. Este está terceiro ahora mismo. Segundo, creo. Que non me va aquí os tempos. Hasta ahora el que más cortó, ¿eh? Jorge metió el coche todo por la cuneta. ¿Ves? Allí el calor. El que corre en este coche, ¿dónde viven los abuelos? El chico que corre en este coche. Allí, ¿dónde está el piso de los abuelos? ¿Es el cerro? No, cerquita. Al lado del parque. Del parque grande, de las piscinas. ¿Dónde está la piscina? Ya llevamos 4 ¿Y cuántos tenemos que dar? Hoy muchísimos. Muchos. Aunque no hubiera tantos, tampoco pasaba nada.
A ver qué aciertas, Juan. Hostia, 6 a Meira, mi madre. Mucho más. No. 200. No menos. A ver, Chandal, pues mira, me alegro que te sea la mañana más llevadera. 135, creo. Una pena que no me vaya aquí los tiempos para poder ver cómo está la cosa, pero Todos. Sí. Yo creo que ya falta uno. hostia, Dorado fuera ya. Sí, Uf, Golpe. sí. Buah. Y no sé muy bien dónde. Una bajada, creo que es la bajada fuerte aquella que vimos. Después de la horquilla, cuando nos cruzamos con creo que era un Audi, de la horquilla que era una bajada fuerte, fuerte y una derecha. Mi amor. Se comió la, Hostia. por lo que veo, se comió, se tiró de esta, luego para allá. Es de que es dorada esto, ¿no? Yo creo que es, subes aquí ahora arriba hay el cruce, bajas todo para abajo y luego vuelves a subir, creo, pero tampoco estoy seguro. Aquí dicen que volcó. No sé. No, volcar no, yo creo que fue una morrada de frente y trompeó. Creo, pero tampoco os puedo asegurar la foto y... Tanto como volcar creo que no, Santiago. A ver si os puedo poner la foto por ahí ahora en el directo y a ver si me la coge la cámara. Espera, dejarme que pase este vehículo. En la FGA Tino. FGA Tiempos Online. A ver si se da visto en la cámara. A ver si doy enfocado. A ver si doy enfocado y podéis ver. Pero no sé por qué no me enfoca el móvil. No va enfocado en el móvil. Una pantalla con otra parece que no quiere. Lo podéis ver. Ahí está la imagen. Y nada, por lo que se ve, pues una salida de pista así un poco. Una putada. Siéntate aquí, ven, si quieres. Ahí ve mejor. Estar atentos, ¿vale? Sí, Santiago, a mí fue lo que la foto que me llegó. Tampoco te puedo asegurar que no volcar, ¿eh? La foto parece que no, pero tampoco te voy a decir lo contrario. No estaba allí para verlo. Y yo cuando no estoy presente no voy a debatir nada que no vea.
Tinin arregló el problema que tenía ayer, que ayer pasaba con los 4 intermitentes, hoy parece a mí, por lo que veo ya arregló. Ah, sí, sí. Sí, mejor que no fuera nada. A ver, a simple vista tiene la defensa y supongo que tendrá golpe en la rueda derecha, pero tampoco se ve así mucho más en la foto. Está complicado el tramo, ¿eh? Está muy complicado. El tema, Santiago, es que aquí entre todos pues tengamos la mayor información y que sea real, es lo más importante. Así por lo menos pues estamos enterados de todo lo que pasa en el tramo, ya sea en esto o en los siguientes. Pues no sé si saldrá, porque no sé qué le pasó ayer. Esperemos que sí. Pues una pena que se quedara dorado fuera, ¿eh? Pues Dorado tuvo una salida de pista. Tuvo una salida de pista en este tramo, antes de llegar aquí.
¿Quién hizo el tercer mejor tiempo? Sí, ahora a la mañana, Daniel, ahora en este tramo. Buenos días, Abel. Sí, están bien, Daniel. Nada, fue un toque ahí, pero sin más consecuencias. Se quedaron fuera. Supongo que tendrá el golpe en la rueda, por la foto que vi. De nada, Daniel. Ya le cogió el liderato del rally, Senra Meira, ¿no? Si le metió 8 aquí. Se salió Hugo. Tuvo una pequeña salida de pista. Tuvo una pequeña salida de pista ahí en una frenada y se quedó fuera de carrera. Buenos días, José. Pues sí. Una pena, sí, Hugo, que se quedara fuera. Muchas gracias, Enrique, por poner la clasificación. Esa clasificación es de este tramo, ¿no, Enrique? No, David, estaba diciendo... Ah, vale, sí, ya lo pusieron antes, que estaba Jorge. Yo quería saber cómo está la clasificación general ahora. Fermín llevaba la aerodinámica a tope. Vamos a ver cómo pasa Carracedo aquí.
Ya está primero Senra, ¿no? Muchas gracias, Asfalto Motor. Ya Senra ya empieza liderando por la mañana. Pequeño susto que se acaba de llevar este dorsal. Esto para la tercera pasada tiene que quedar, madre mía. Bueno, parece que se está despejando todo, parece que vamos a tener un poquito de sol. Más vale que seque esto, si no para la tercera pasada esto va a ser un crimen. Pues sí, arrancó una rueda. Os voy a poner la foto luego, pues si no os llegó, de cómo quedó el coche y una rueda arrancada. Ya sabéis, chicos, darle a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros. Y si podéis compartir el enlace, mucho mejor aún. Vamos a ver si os puedo ofrecer. No sé por qué no me enfoca la pantalla del móvil. A ver si ahí tenéis cómo se quedó el coche. Pues una putada, así ya a principio de rally, digamos que el primer tramo del día pues es una putada grande. Pues no te sabría, si tú lo dices, Sergio, yo la verdad que no recuerdo. Es que yo el año pasado estuve creo que fuera el tercer tramo y aún por encima neutralizaran la primera pasada. Poco vi de este rally el año pasado. Espero este año ver un poco más.
límite el Toyota Yaris. Va fuerte, ¿eh? Va fuerte, fuerte. A ver qué tiempos hace. Contaba con la llama y no hubo llama, ¿eh? A ver qué tiempo hizo de la general en este tramo. Enrique. Pues no te sabría decir, asfalto y motor. Hay que contar también los premios que tienen en la... Yo me refiero a la copa que tiene. Porque hasta donde yo sé tenían buenos premios en la copa, entonces igual te compensa una cosa con otra. Pues con lluvia a vela hay que darle más potencia, joder, que va bien el GT Turbo así. Escapamos, es que no quería meter la pata, pero no sé si eran 60 el coche, ¿no? El Yaris. Es que algo vi por ahí, pero tampoco tengo mucha información de eso. Escuchara una entrevista que le hicieran a Teo. Claro, de ahí supongo que será el precio asfalto y motor. Luego, si lo vas a comprar para un regional de aquí, pues claro, igual es mucho dinero. Pero si lo compras para la copa y te vas a pelear por la copa, yo creo que aún te compensaba, ¿eh? Séptimo de la general Carracedo. Ah, perdón, Verdomás, estamos hablando de Verdomás. Es que venía fuerte, ¿eh? Bueno, por lo menos lo parecía. O sea, 60 y pico con el kit de tierra. O sea que nos vamos a 70. Y es dinero, ¿eh?
Uf, empieza a salir Lorenzo. Con lo de que estaba saliendo Lorenzo me refiero al sol, ¿eh? ¿Qué se cortó, Enrique? ¿No se ve? Joder, pues aquí no me sale bien en la pantalla. No será la cobertura que se cae, pero... Pero ya os digo, no sé, a mí la imagen aquí, de momento en la pantalla me sale bien. Desde la número. Es que así estaba mejor sin Lorenzo, que ahora me da de lado y no veo yo la pantalla de la cámara. Nada, no, vosotros avisarme, porque a veces supongo que sea de la cobertura. Hay que coger banda ancha a tope. Ya estamos trabajando y a ver si mejoramos la calidad. Meira fuera. ¿Qué le pasó a Meira? Madre mía. Vamos a ver si nos llega alguna información. De momento no tengo información. Ya están corriendo otro tramo.
Ostras, pero ¿por qué está afuera? Si el otro tramo aún no lo están corriendo. Y en este paso, bueno, no quedó mal. Fue en el enlace entonces. A ver si nos llega alguna información por ahí. Podemos confirmar eso. Es que para mí venía un poco despacio, un poco lento, pero... Y si abandonó fue en el enlace. Porque en el tramo que yo sepa, no, a meta llegó. Y el otro no lo están corriendo aún. Sí, Dorado sí está fuera. Dorado tuvo una salida de pista en este tramo. Y pues arrancó una rueda del lado derecho, delantero. ¿Alguien me puede ver qué número llevaba Óscar Gallego? Buenos días, Verónica. Sí, es el primer tramo. ¿Qué número llevaban Óscar y Maite? Ah, vale, vale. Estaban que venían antes del 206, pero nada, falsa alarma. No. ¿Y ahora qué número viene?
montón, Luis. Se foi fora, foi no lazo. Claro, aquí estamos casi en Fuera meta. Meira fue en el otro tramo, el siguiente. Eran 31.000 kilómetros. Creo que hay un coche fuera de pista intentando volver, escucho ahí por la radio. ¿Qué pasó? No, No, no. Baja un poco, pero no lo saques, ¿eh? Aquí era el tramo. las 9. No, no. El otro tramo es a las 9 y 8 minutos. Pues ayer casi me asustaron, a ver, la hostia que los dio. Casi tengo que correr por culpa de ellos. Víctor Senra. Hostia, tenemos al Real Madrid viéndonos. ¿Qué pasó? Seguimos con la incógnita de saber qué le pasó a Meir. Atiendo, Mateo. Venía encima ya. Pero nada, lo supo controlar. Bien, supo controlar y no pasó nada. Un trompo y a seguir. Sí, está segundo Alberto Meiro, pero dicen por ahí que abandonó, pero no sé por qué. Ni si es cierto, ¿eh? Veremos a las 9 si toma salida en el otro tramo. Sí, ayer sí. Ayer Alberto hizo el mejor tiempo. Hay que tomarse una pausa. No vienen al sur entonces, ver. ¿Cómo?
Buenas, Manuel, muchas gracias. Ya sabes, deja tu like, dale al me gusta y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y bienvenido a los directos de Barracuda Racing. Madre mía, ¿quién entró ahora en el directo? ¿Qué coño qué es eso? ¿Hola? Parece que vienen más tranquilos ahora. Los primeros venían más fuerte. Ahora la cosa ya está más tranquila. ¿Qué pasó, Enrique? Buenos días, José Antonio. Madre mía. No sé, alguno que entra por ahí y quieren que vean su canal o algo, porque, madre mía, ya el nombre, Ah, por ti. Cuando vean los puntos, creo que está eso. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ahí? buenos días, Quinta. Sí, algo así hay por ahí de eso. Pero es que no quiero meterle Opa, nada, pu. tío, de competencia, tío, ¿sabes? Pero es que un cacho de plástico así, tío, 1080 pavos, chaval, que den poco. Con 2 años de garantía. Sí, señor, ahí por Puente Vea, por Puente Nova estaremos el fin de semana que viene, José. ¿Podría venir y me toco en este tiempo? Sí, pero si vienen y viene a llover, ¿qué hacemos con el manito? Ahí está otra vez. Vamos a Que no ver, sé él no se puede cómo... mojar, que él no. ¿Eh? Él no se puede mojar. Pequeñito. No, si se pone muy pesado lo bloqueamos y fuera.
sorteo. Pues es que quedó pillado. Cuando se marchó la cobertura quedó pillado y seguía en directo y no sé por qué. Pues estaría él solo entonces en los comentarios, porque a las 2 de la mañana pues no me fijé ver. Como tienes la suela del zapato. ¿Cuántos me gustas llevamos? Que no me deja verlo. Hostia, pues a las 12 no. Es que no sé por qué quedó pillado ese directo ahí. Porque es más, cuando se quedó pillado, que cerré todo, luego abrí otro y me abre con otro enlace. Ay, de verdad. Porque muy pocos me gustas, estando 87 personas, muy pocos me gustan me parece, ¿no? Uli. ¿Oles? Buenos días, Holly. Cuando veas los coches tienes que estar atento a los coches. Sí, pero no donde No, hoy la cosa está siendo tranquila, José Antonio. sí tienes que estar atento. Hoy de momento no llevamos ningún sustito. Están pasando bien.
sin problemilla ninguno. Ay, qué cansado me encuentro. Lunes 3, martes 2, Dios, se está nublando todo otra vez. Y mucho, ¿eh? jueves 2, el viernes por ahora no se sabía Juan está. ¿Qué facemos, tío, con tan pouco? En total, en toda a semana 9 van. En toda a semana. Que facemos? Como ven outra vez a huelga do camión, xa está jodido. Xa está jodido. Outra crisis, dicir, tío, mitad da plantilla, parar a la mitad da plantilla. Nada, nosotros, o sea, yo ahora, una vez cierre este directo, el siguiente directo lo tenemos Vai ser a Vas a hacer presión ahí, ya que se a la... todo, está así, todo que sea Lo tenemos a la 1 menos 10. hasta que os supermercados quedan vacíos. Es que estamos en presión. Ayer hubo susto, hubo golpe, hubo de todo. Ayer tuvimos de todo en el directo. Un pequeño golpe allí en el lado derecho, ¿eh? Luego tener una pequeña salida por ahí. No, nada grave. Bueno. Para los pilotos, no sé si al final fueron al hospital o no. Allí se encontraban bien. Pero el coche tenía un buen golpe. Venga, chicos, vamos. Estamos 90 personas, ¿eh? Supongo que ahora ya empezarán a bajar. ¿Piloto? El de dorado era un polo, una R5, si no me equivoco. Bueno, si antes hablamos de los sustos, ahí hubo un pequeño susto. Y ahora, tío, Llevando. Sí, ayer hubo 2 abandonos, sí. por llevarse vento Marruecos, tío. ¿Qué tienes para ir yo antes? Que te ya, Tú no paras de trabajar en todo el día. 80, 70, 80 cada 2 meses. Cuidado con los alambres. Sí. Bueno, eu cando me dixen, Ya está, este no vuelve a molestar. Fuera. fun a mirar a ver se había algo más. Mira, ti mira che ya suba do husky, porque eu non entendi disso. Pero mira, antes bajaba son 8, agora me bajan 16. O doble. No, la verdad, no. Yo me cago.
Estoy intentando entrar desde el móvil. A ver cómo va esto. ¿Qué es el móvil ahí? El móvil. ¿Qué necesito? Y Larsa, tío, cuidado, ese cara, tío, puta Larsa, Escribe aí no chat que quero facer unha cousa. Es que non sei, de Meire non sei nada, foi un comentario que salió por aí, pero non sabemos máis nada. Me falta la cobertura a mí. A mí. Pues alguien está haciendo spa ahí. En un canal de mierda. Canal de girls, algo de chicas. No, Paco Dorado fue hoy. El centro dorado, sí. 102, 390. Aquí 96, aquí 85. Vale, Enrique, muchas gracias. Creo que se me ha esto. Creo que se me abre así. Otra vez. Eso no se puede dar a denunciar. Lo que estás facendo agora. Ah, pois trae, porque sí que se... O sea, eu lle podo dar. Sí. O bloquear. Denunciar. Hacia, quería bloquear. No. Metente. Ocultar al usuario en este canal. Bloquear ahí. Mejor denunciar, ¿no? Sí. Denunciar o ocultar, pero mejor denunciar. Spam, pornografía, aquí. ¿No? Desde que se fue a comprar, tío, desde internet,
de actualizar, que te puxen como moderadora e debías de poder... Buenos días, Susana. Actualizar Salir e volver a entrar. anda xa mucho. Estamos intentando ya sacar esos comentarios de ahí. Porque le di yo a denunciar y estoy intentando bloquearlo, pero no lo he encontrado. Porque puse a la mujer de moderadora y estoy intentando hacerlo desde el móvil de ella. Ahora parece así. Mari Belleza ha ocultado, por lo menos sus comentarios non chegan. Estás como moderadora ahora y puedes hacer creo que más cosas. Sí, ya lo hice, César, gracias. Venga, ahora Óscar e Maite. Moita máis non hai, pola nosa parte non hai ninguna, Ahora aparecen todos como eliminados. ¿Sabes? No se puede leer nada. Gracias, Abel. Gracias, César. Eso ahí no pinta nada en los comentarios. Eu non vexo os comentarios e se dice claro, porque non... En estos momentos irá Maite gritando a saco. Buenos días, turquillas. Y empiezan a caer unas gotas. Mira que viene la lluvia hoy otra vez. Hace fresco. Bueno, a ver, en serio, es normal. Ahora empieza. Por ocultar usuario en este canal. Que xa lle vin antes. Xente para traballar en unha non hai. Vamos a tener... Moitas que chamas A ver se ve, pero... Ahora os elimina. Que timbre esto está. Pues sí, está empezando a caer algo de... Unas gotas, por lo menos aquí donde estoy yo. Pero non entendo por que a ti non te parece... No toques. Aquí. A ver si YouTube toma nota ahí. Si haces tú una cosa mala, pones una música, rápidamente te ponen... Y ahora en estas cosas no... Esclar de mira.
en el otro tramo. Ahora, chaval. ¿Cuánto le sacó a Víctor? Nadie, este Noel. Este Noel. Rafa. Bien, bien, se pone interesante el rally. Una caza de... Quería joder o almacén. Ya el tipo, no sé dónde consiguió la pasta, pero para joder. Estas se quedaron sin un almacén. Paraguas. Paraguas. Buenos días, Iván. Vendía hostia. Pero lo que no puedo hacer es comprar caro y vender barato. No puede ser. Aguantas aquí. No, también hay lluvia aquí, ¿eh? Esto ahora mismo a llover aquí. Tenemos lluvia en todos lados. ¿Quieres esperar? Buenos días, Rusport. Vino la lluvia y parece que viene el frío también. No, de momento no. Buenos días, Aitana. Pues a ver si Meira le va recuperando a Víctor y se pone un rally interesante. Se le complica la cosa. De no llover como ayer, cada vez parece que llueve más.
Sí, 1,4 no es nada, un despiste que tengas en cualquier lado ya está liada, ¿eh? Buenos días, 16 Valverde. Un saludo desde Galicia. Sí, ahora mismo está lloviendo. No creo que venga un con seco, José Antonio. Estaba el tramo ya un poco complicado como para salir con seco. Pero sí, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No se descarta nada. Hora y media de directo ya. Es que nos vamos a contar tu coche, te vas a las 2 horas y pico. 120, 2 horas largas. Madre mía, qué pesado. Mucho de controlar de YouTube porque no hay manera de bloquearlo. Samuel. No hay manera de quitarlo, Rusport. Joder. Estoy intentando bloquearlo y todo y no hay manera. Buenos días, David. No, pero hay que permanente. No tengo cobertura en esta moto. Muchas gracias, 16. Pues aquí estamos, fin de semana tras fin de semana, intentando hacer lo mejor posible con los medios que tengo y ofreciendo los rallies de Galicia cara al resto de España y del mundo. Sí, pero no estoy intentando. Lo que pasa es que el móvil mío lo tengo sin cobertura aquí y no puedo entrar en el canal y en el programa no me deja.
sí, si queréis hacer alguna donación podéis hacerla por Bizum, que se agradece. Vamos a ver, parece que hay un pequeño parón ahora. Coño, que os mareo. Calcar encima del... ¿Tú qué de algo? Sonia. Se agradece, Emilio. Yo que sé que tardaba mucho en venir. Hoy, Emilio, tengo que buscar hospedaje. Tengo que llamar al hotel aún. ¿Dónde está el sol? A ver, zona. Joder, ya tiene que tener cuentas el tío. No me fijara en eso, de las cuentas. No estás, no, zona, prohibido, zona, Pues si sabes de alguno por ahí que merezca la pena, hay uno ahí en la entrada de Puente Nova, a mano derecha, después del puente, que lo estuve viendo, que tiene muy buena pinta. No me acuerdo el nombre ahora, y claro, tampoco lo puedo buscar aquí porque no tengo mucha cobertura en el móvil.
así hacia arriba. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Allí? Hacia la mesa. Allí. Sí, es un pueblo pequeño. Vamos a ver ahí la cobertura que nos deja hacer, si nos deja trabajar algo o no. Ali teño un sueldo de 600 euros, sueldo base, ¿Por qué te acercas? Ay, ¿por qué me pones la cosa? No te voy a hacer andar hasta allá arriba. ¿Sí o no? Mejor, ¿no? ¿Qué? Pues vamos andando hasta allá arriba. Campaña afuera también. ¿A qué número vamos? ¿Cómo? ¿Qué número vamos? 90. Ostras, pues muy bien por Pablo, ¿eh? Es que allí en Ponteanova no hay mucho donde... En un último caso, nada, furgo. Ya estoy acostumbrado. Cuando estás al final del tramo muchas veces pasan estas cosas. Que te llegan seguidos. Rápido. ¿Qué? Se juntaron los tres, uno a un trompo o algo, y el otro también le pasaría algo. Es un trompo. Pues ¿qué hacen? Da una vuelta. ¿Qué le pasa? ¿Y trompa? Trompa en los elefantes. Aquel señor tiene hambre porque tiene una hamaca. Yo te dije si querías estar en la barra en casita. ¿Qué? Yo te dije si querías estar en la barra. Pero si llueve, Pues que te pregunte, ¿eh? yo dije que sí. Sí, exacto. Se hacen súper largos los tramos así con tanto coche, ¿eh? ¿Qué? Dijiste que no. Uf, Dios mío, por mí. Se hacen súper larguísimos así, con tanto escrito. Cuando pasa el número 100. Van por el 80. Sigue en carrera, mandaron una foto y tenía una rueda atrás descolocada.
Pues que un apartamento, sí, hay que ver, tendría que ver varias opciones ahí. La metras de eso, ¿eh? La metras. Que van a ser en las 46 corriendo. Pues David, no te sabría decir. ¿Qué pone? Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Yo te sabría decir. Deja eso. Y el tema es, o paramos todos o esto, unos parar y otros no, no tiene sentido. Aquí no se puso aquí. Son las 7 de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué hora es? 9:30. ¿De la mañana? Me cago en Dios. ¿De la mañana o de la tarde? Non está, non aguanta, Me cago en Dios. ¿Qué pasó? Hasta que se cayó el chico, me rompió. Qué hostias. ¿Se cayó de culo? ¿Cómo se cayó? Es que te he ruido solo. Ay, bebé. Ven para aquí que va a llover. Pero mira, está neutralizado. Pues no sé. Sí. Pero no nos informéis. Si no, Veis a lo que tenga, Está en shock, pobre. qué malo reírse, pero debe tener un dolor de culo. Vaya piñazo se mete. No, eso no se lleva razón, Emilio. Nunca la hubo ni la habrá. Es complicado, ¿no? Eso de la... ¿A qué te refieres con no grabar, David? Pues no sé, dijo el comisario que sí, pero no sé. Buenos días, Miguel. Pues ya ves, de vez en cuando llueve. No sé si nos dice algo el comisario, pero
Yo tengo una avería que tenía ahí una no sé cómo lo llaman esto, estaba una hamaca de estas, que de árbol a árbol, y le rompió, y vaya piñazo se metió. Y vaya mazazo le dio, tío. Salió la ambulancia, entonces se salió la ambulancia, sí. Ahora empezó a llover y no... Le iba a preguntar al comisario. Si salió la ambulancia, está... Madre mía. Pues bueno, pues nada, si se neutralizó, ¿Ya no vienen? mala suerte. No, la ambulancia para aquí no viene, ¿eh? Entonces, que el chaval está bien, sobrevivió. Hostia, es que lo vi, sentí el ruido, di la vuelta y lo vi bajar por el terraplén para abajo. Vamos corriendo el coche. Uno, un pequeño, no sé, en el tramo no sé, Aitana. Aquí donde estoy yo, un comisario tuvo un pequeño percance, pero nada, no afecta al rol. Sí, capté lo que perfectamente. Madre mía. Viene caminando por la carretera arriba, no hay problema, está todo ok. Ahora a ver si nos informa de cómo está esto. Tiene foto, a ver si nos enseña. A ver si me llegó Vamos a ver. Dicen que el 97. Igual te merece la pena recoger. Neutralizado, ¿no? ¿Mucho o qué? O sea, la ambulancia. Putada. Ese es David, no, ¿cómo es? Diego Otero. Diego Otero. Pues nada. Si salió la ambulancia es que está neutralizado. ¿Y tú qué? Casi neutralizas también. Rompió la cuerda. Cago en... Escuché el ruido, veo para atrás y te veo a rodar para abajo. Yo me cago en... Yo, menos mal que caí de pie. Qué frío. Pues nada, chicos, como esto está neutralizada, vamos a cortar y hasta la 1:10 nos volvemos. Vamos a ver si tomamos un café o algo por allí, que está complicada la cosa. Así que nada, vamos a cortar el directo y volvemos a la 1:10. Vamos a resguardarnos de la lluvia. Es un BMW, José Antonio. Es un BMW, es Diego Otero. Bernardo, te hablan de dirección de carrera. Se van a utilizar por el tema de cómo está el tramo, Kike. Madre mía, ni que estuviéramos en diciembre. Qué frío. Dime, te están hablando de carrera.
fuerte. Sí, Diego Otero, es un BMW 36. Pues nada, chicos, lo dicho, a la 1:10 volvemos por aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí y nada, voy a desconectar todo y abrigarme un poquito antes de que venga más lluvia, que esto pinta de que va a llover un poquito más. Está todo muy nublado. Un poco no es nada. Así que sin más, nos vemos luego